Las fugas más increíbles de la historia. Hola, bienvenido a Super Tops, un canal con temática dirigida a los tops. Evidentemente le traemos una selección de videos con alta gama de contenido informativo, por lo que sugerimos su inmediata suscripción para una mejor calidad de entretenimiento. Esta vez Super Tops trae una temática dirigida a la clandestinidad. Los reos y escapistas más importantes de este mundo figuran en los minutos de este video. Si quieres saber cuáles son, te recomendamos que te quedes hasta el final. Y si te gusta nuestro tipo de contenido, sugerimos que te suscribas al canal. Actives la campanita para que no te pierdas de los futuros proyectos. Y como no, seguirnos en las redes sociales. Número uno. La fuga de Casanova. Casanova fue tan tenaz y meticuloso para idear sus escapadas como lo fue seduciendo a las esposas de otros hombres. El adúltero convicto fue puesto en confinamiento en la cárcel de los Plomos, Venecia, en 1755, llamada así por el plomo impenetrable que cubría sus paredes y techo. Casanova tuvo éxito en su empeño por fugarse en su segundo intento. Entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1756 fabricó una herramienta con un barrote de hierro y pasó meses cavando un túnel en el rincón de su celda. Cuando la cambiaron a otra, temió estar siendo observado, por lo que le pidió al monje de la celda junto a la suya que cavase por él. Ambos lograron escaparse usando la misma herramienta para abrir las puertas que bloqueaban su paso. Número 2. John Gerard. John Gerard fue un sacerdote jesuita inglés que operó encubiertamente en Inglaterra durante la era isabelina, durante la cual la Iglesia Católica fue objeto de persecución. Era el segundo hijo de Sir Thomas Gerard de Braine en Ashton Macclesfield. En particular, Gerard no solo se escondió con éxito de las autoridades inglesas durante 8 años antes de su captura, sino que también sufrió extensas torturas. Escapó de la Torre de Londres, se recuperó y continuó con su misión encubierta. Después de su vida al continente, sus superiores jesuitas le ordenaron que escribiera un libro sobre su vida en latín, una traducción al inglés, publicada en 1951 como la autobiografía de un sacerdote perseguido. Es un raro relato de primera mano del peligroso mundo de capa y espada de un sacerdote católico en la Inglaterra isabelina. Como Gerard se había ido a Claremont sin el permiso de viaje requerido, a su regreso a Inglaterra fue arrestado por funcionarios de aduanas al aterrizar en Dover. Mientras sus compañeros fueron enviados a Londres, fue puesto en libertad bajo la custodia de un suegro protestante. Pero después de 3 meses, como aún no había asistido a los servicios anglicanos, fue enviado a la prisión de Marshalsea. Pasó poco más de un año allí en compañía de William Harley, Stephen Rochman, Josh Adams y William Bishop. En la primavera de 1585, Anthony Babington, que luego fue ejecutado por traición por su participación en un complot para liberar a la católica María, reina de Escocia, pagó una fianza para asegurar la liberación de Gerard. Se cree que la hazaña más famosa de Gerard fue ideada por Nicholas Owen, con la ayuda de otros miembros de la clandestinidad católica. Gerard, junto con John Arder, escapó con una cuerda tendida a través del foso de la torre durante la noche del 4 de octubre de 1597. A pesar de que sus manos todavía estaban destrozadas por las torturas que había sufrido, logró bajar. Incluso organizó la fuga de su carcelero, con quien se había hecho amigo y de quien sabía que sería responsable de la fuga. Número 3. Escape de la prisión de Libby. La fuga de la prisión de Libby, una prisión confederada en Richmond, Virginia, en febrero de 1864, que vio a más de 100 prisioneros de guerra de la Unión escapar del cautiverio. Fue una de las fugas de prisión más exitosas de la Guerra Civil estadounidense, liderados por el coronel Thomas E. Rose de la 77ª Infantería de Pensilvania. Los prisioneros comenzaron a hacer túneles en una zona infestada de ratas en las que los guardias confederados no querían entrar. El túnel emergió en un terreno baldío al lado de un almacén, desde donde los fugitivos podían salir por la puerta sin despertar sospechas. Dado que se creía que la prisión era prueba de fugas, las autoridades estuvieron menos vigilantes que en otros campamentos y no se dio la alarma durante casi 12 horas. Más de la mitad de los prisioneros pudieron llegar a las líneas de la Unión, ayudados por su familiaridad con el terreno después de servir en la campaña Península de McClellan de 1862. La prisión de Libby abarcaba una manzana entera de Richmond. Al norte se encontraba Carey Street, que conectaba el área de la prisión con el resto de la ciudad. En el lado sur corría el río James. La prisión en sí se encontraba a 3 pisos sobre el suelo con un sótano expuesto en el lado del río. Los
Los soldados confederados blanquearon las paredes exteriores para hacer reconocibles al instante a los prisioneros que acechaban. El primer piso de la prisión de Libia albergaba las distintas oficinas de la unidad de guardia confederada. El segundo y tercer piso fueron divididos como áreas de retención de reclusos. El sótano de la prisión se dividió en tres secciones. El extremo occidental era un sótano de almacenamiento. La sección central era una carpintería utilizada por civiles y el extremo este era una cocina abandonada. Esta cocina en la selección fue utilizada una vez por los presos de la Unión, pero una plaga de ratas y las constantes inundaciones obligaron a los confederados a cerrarla. El área abandonada se conoció como infierno de ratas. Los tuneleros se organizaron en tres equipos de socorro con 5 miembros cada uno. Después de 17 días de excavación, lograron atravesar un lote baldío de 50 pies en el lado este de la prisión, resurgiendo debajo de un cobertizo de tabaco dentro de los terrenos del cercano Kear's Warehouse. Cuando el coronel Rose finalmente pasó al otro lado, les dijo a sus hombres que el ferrocarril subterráneo al país de Dios estaba abierto. Los oficiales escaparon de la prisión en grupos de 2 y 3 en la noche del 9 de febrero de 1864. Una vez dentro del cobertizo de tabaco, los hombres se reunieron dentro del patio del almacén amurallado y simplemente salieron por la puerta principal. El coronel Rose y el mayor Hamilton dirigieron los esfuerzos de escape. Rose, herido en la batalla de Chickamauga, llegó a la prisión el 1 de octubre de 1863. Número 4. John Herbert Dillinger. Nació en Indianápolis, Estados Unidos, el 22 de junio de 1903. Fue un asaltante de bancos estadounidense, considerado uno de los tantos íconos de la cultura popular en ese país. Su fama se debe a la idealización que se ha hecho de sus procedimientos como ladrón y a la manera fácil en que escapaba de la policía y de la cárcel. Sus hazañas, junto con las de otros asaltantes de la época como Bonnie y Clyde o Kate Barker, llamaron la atención de la prensa estadounidense y sus lectores durante la década de 1930. Su popularidad lo ha convertido en leyenda, a pesar de haber sido uno de los ladrones más buscados de su tiempo. Dillinger adoptó una carrera criminal tras las rejas en la prisión estatal de Indiana. Fue allí donde conoció muchos criminales, aprendió su oficio y mejoró su especialidad en ataques bancarios. Al ser liberado el 10 de mayo de 1933, rápidamente recayó en el crimen, sin encontrar trabajo debido a la Gran Depresión de 1929. Fue arrestado el 22 de septiembre por ataque bancario. Dillinger concibió la fuga de Pierpont. Este escape fue posible gracias a la introducción de armas en la prisión por parte de los amigos de Dillinger. Estas armas llegaron al lavadero donde trabajaban 6 hombres a quienes Dillinger había convencido para que se unieran a él. Durante esta fuga, 2 guardias perecieron. De esta fuga nació la primera pandilla de Dillinger. Después de pasar casi un año huyendo de la policía y escondiéndose en Florida, Arizona, Michigan y Wisconsin, Dillinger resultó herido mientras escapaba de un enfrentamiento con la policía y se refugió en casa de su padre para curarse. Regresó a Chicago en julio de 1934, donde cometió sus mayores fechorías. Fue descubierto por la policía informado por una prostituta. Número 5. La fuga de Alcatraz. La fuga de Alcatraz se refiere al único escape realizado de la prisión de Alcatraz y a uno de los mejores de la historia. Los reclusos que formaron parte de la fuga fueron Frank Morris, John Anglin, Clarence Anglin y Allen West. Aunque este último reforzó demasiado la rejilla y cuando empezó a escapar ya era demasiado tarde. La idea fue hecha por Frank Morris, de hecho este ya estaba ideando su escape cuando fue asignado a Alcatraz, pero no fue hasta que observó con más detalle las rejillas de su bloque. El FBI y los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley siguieron cientos de pistas en los años siguientes, pero nunca ha surgido ninguna evidencia concluyente que favorezca el éxito o el fracaso del intento. Las autoridades, los periodistas, los familiares y los aficionados entusiastas han propuesto numerosas teorías de plausibilidad muy variable. En 1979, el FBI concluyó oficialmente, sobre la base de pruebas circunstanciales y una preponderancia de opiniones de expertos, que los hombres se ahogaron en las gélidas aguas de la bahía de San Francisco antes de llegar a tierra firme. Sin embargo, el expediente del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos permanece abierto y activo y Morris y los hermanos Anglin permanecen en su lista de buscados. Los 4 reclusos se conocían de encarcelamientos anteriores en Florida y Georgia. Cuando se les asignaron celdas adyacentes en diciembre de 1961, comenzaron a formular un plan de escape bajo el liderazgo de Morris. Durante los siguientes 6 meses, ampliaron los conductos de ventilación debajo de sus fregaderos utilizando hojas de sierra desechadas que se encontraban en los terrenos de la prisión.
cucharas de metal del comedor y un taladro eléctrico improvisado como el motor de una aspiradora. Los hombres ocultaron su trabajo con cartón pintado y taparon el ruido con el acordeón de Morris, además del estruendo ambiental de la hora de la música. Una vez que los agujeros fueron lo suficientemente anchos para pasar, los hombres accedieron al corredor de servicios públicos sin vigilancia directamente detrás del nivel de sus celdas y subieron el nivel superior vacío del bloque de celdas, donde establecieron un taller clandestino. Aquí, utilizando más de 50 impermeables entre otros materiales robados y donados, construyeron salvavidas. También hicieron una balsa de goma de 6 por 14 pies, las costuras cuidadosamente cosidas a mano y selladas con calor de las tuberías de vapor cercanas. Las paletas se improvisaban con madera de desecho y tornillos. Finalmente treparon por un conducto de ventilación hasta el techo y quitaron los remaches que sujetaban un gran ventilador en su lugar. Los hombres ocultaron su ausencia mientras trabajaban fuera de sus celdas y después de la fuga en sí, esculpiendo cabezas con una mezcla casera de jabón, pasta de dientes, polvo de cemento y papel higiénico parecidas al papel maché, y dándoles una apariencia realista, con pinturas del taller de mantenimiento y cabello del piso de la barbería, con toallas y ropas amontonadas debajo de las mantas en sus literas y los muñecos colocados sobre las almohadas, parecían estar durmiendo. En la noche del 11 de junio de 1962, con todos los preparativos en su lugar, los hombres iniciaron su plan. West descubrió que el cemento que se había usado para reforzar el concreto desmoronado alrededor de su ventilación se había endurecido, estrechando la abertura y fijando la rejilla en su lugar. Para cuando logró quitar la rejilla y volver a ensanchar el agujero, los demás se habían ido sin él. Regresó a su celda y se fue a dormir. Desde el pasillo de servicio, Morris y los Anglin subieron por el conducto de ventilación hasta el techo. Los guardias escucharon un fuerte estruendo cuando salieron del pozo, pero no se escuchó nada más y no se investigó la fuente del ruido. Llevando su equipo con ellos, descendieron 50 pies hasta el suelo deslizándose por un tubo de ventilación de la cocina. Luego treparon 2 cercas perimetrales de alambre de púas de 12 pies. En la costa noroeste, cerca de la planta de energía, un punto ciego en la red de reflectores y torres de armas de la prisión, inflaron su balsa con una concertina robada a otro recluso y modificada para que sirviera de fuelle. En algún momento después de las 10 de la noche, estimaron los investigadores, abordaron la balsa, la botaron y partieron hacia su objetivo, la isla de Los Ángeles, a 2 millas al norte. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Llegados a este punto del video, queda como tarea suscribirte y activar la campanita para que no haya fuga de contenido. Nos vemos en la próxima.